¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Sí, 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 Lili. Lilian. Bueno, avanti. Bueno, la próxima, por favor. Queremos dar un pequeño informe y el porqué de esta reunión. Básicamente, la gran preocupación que nos está dando los contagios horizontales por COVID están siendo cada vez más frecuentes. Recién el compañero Walter comentaba de una empresa, y realmente queremos poner a disposición los datos de una encuesta sobre normativa de seguridad en contexto de COVID que hicimos desde el espacio intersindical, donde contestaron más de 1.200 compañeros y además 160 establecimientos. Esta situación la va a seguir comentando Alejandro Villegas. Dale, Ale. Sí, buenas tardes. Acá un poco lo que explicaba Lili, nosotros a lo que ya veníamos trabajando con el espacio intersindical sobre los problemas de higiene y seguridad y condiciones de trabajo, la pandemia puso en descubierto situaciones que se fueron agudizando. Entonces, lo que sumamos a lo que ya teníamos fue esta encuesta que ella comentaba, en lo que nos arrojaron resultados como, por ejemplo, la ausencia o la insuficiencia de provisión de elementos de higiene personal y de limpieza. Lo difícil de sostener el distanciamiento social en los lugares de trabajo. Hay actividades en las cuales lo que marcan los protocolos es muy difícil poder estar a 1,5 metros, 2 metros de un compañero. El desconocimiento o la ausencia de protocolos ante compañeros con síntomas o confirmados. El bajo porcentaje de capacitación e información sobre medidas de prevención. La escasa provisión de tapaboca y la mayoría de los compañeros se los autoproveen. Y se observó que en las empresas donde hay comité de salud y seguridad, las normativas estaban más garantizadas y había menos contagio entre los compañeros. Y por lo evaluado en esta encuesta, la realidad dista de la política pública sanitaria, ya que se reveló que las medidas de seguridad no están garantizadas por los empleadores, ya sean del ámbito público o privado. Esto es un poco para reforzar el porqué de esta reunión, el porqué de este pedido que queremos hacer, y agradecemos a los diputados que se suman para llevarlo adelante, porque este punto donde habla de que los comités mixtos donde están formados tienen otra, o pueden hacer valer tanto los protocolos como las medidas de seguridad, tendría que ser a nivel nacional. Lili, ¿seguís vos? La próxima, Quique. Y a esto le vamos sumando otros datos muy preocupantes. Hasta el 3 de julio, nosotros sabemos que a fines de abril hubo un DNU donde el COVID es considerado enfermedad profesional, pero no listada. Quiere decir que los trabajadores tienen que hacer un trámite para que sea considerado como enfermedad profesional. Es decir, que aparte de estar poniendo el cuerpo en esta pandemia, además de todo eso, una vez que están infectados y están con esta enfermedad, tienen la obligación de demostrar que están enfermos, de demostrar que están trabajando, porque si no, no es considerado. Pero fíjense ustedes que hasta el 3 de julio, 70.000 casos fueron las denuncias, de las cuales solamente el 14% la CRT aceptó la denuncia de estos compañeros. Es decir, de 70.000 casos, 10.000 casos, con una baja de días promedio de casi 30 días. El problema no es la baja de días, sino el problema es que la mayor cantidad, más del 80% de los compañeros con COVID no son considerados enfermedad profesional. La próxima, Quique. Y de este 14%, fíjense ustedes cuáles son las denuncias, a qué actividad está referida. Obviamente la mayor cantidad está relacionada con los trabajadores de la salud, el 36%. Luego las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, que son los que están en la calle. También las tareas de limpieza y mantenimiento, sería el tercer grupo. Igual es muy poca la proporción,
Pensemos que los compañeros que están en tarea de limpieza, si hay algo que es una pata preventiva en esta epidemia, en esta pandemia, es obviamente la limpieza institucional. También están aceptados el 4% transportes de pasajeros, seguridad privada, 3% de comercios, y hay como una gran bolsa que no sabemos, del 40% son otras actividades. La próxima, por favor. Si nos fijamos el rango etario de la distribución de los infectados en todo el país, obviamente, así como decimos que los fallecidos son mayores de 65, 70 años, sería lo correcto, los infectados, la edad, la franja etaria, va desde los 30 a los 45 años. Preferentemente es la edad de los trabajadores que también han sido los que han denunciado esta enfermedad. Estos son datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y esto ha salido publicado en TENLAB. La próxima, por favor. Y ante esta situación, queremos contarles que hasta el 21 de julio, la indemnización repartida entre empleadores, Estado y ART, las ART han sido las que prácticamente menos plata han puesto, 430 millones de pesos. Pero en el mes de abril, lo recaudado por la ART fue 11.500 millones de pesos. Es decir, gastan, ponele 500 millones de pesos, pero lo recaudado es 11.000 millones de pesos. Y estos 500 millones de pesos que han gastado las ART, tampoco es dinero de las ART, sino de un famoso fondo fiduciario que también está en este DNU. Es decir, que prácticamente todo es ganancia. La próxima, por favor. Ale. Sí, bueno, y un poco acá, como para ir cerrando y dar paso a los compañeros, la propuesta nuestra es esto: impulsar fuertemente la ley de Comité Mixto en Salud y Seguridad, la ley de COVID en las ART, en la LRT, incluida en el listado de enfermedades profesionales, y un pedido de informe nacional por provincia y por ART de cantidad de denuncias y actividad por COVID-19, causas de rechazo de las ART y actividad, cantidad de denuncias aceptadas por actividad. Esta información es pública por ley, pero no se publica. Eso es algo que queremos pedir y poder conseguir para poder tener una realidad de cuál es la situación de los trabajadores. Decimos esto y cerramos y le damos la palabra a Marina, porque si no hay diagnóstico no sabemos qué estrategias utilizar y en qué actividad. Por lo tanto, necesitamos saber, necesitamos conocer y necesitamos los trabajadores tener herramientas válidas para seguir avanzando en estrategias preventivas. Nuevamente decimos que la encuesta nos preocupó y lamentablemente la realidad nos da la razón. Hay muchos compañeros que se están contagiando dentro de los lugares de trabajo porque no se puede sostener ni garantizar las políticas públicas sanitarias. Así que bueno, con esto cerramos y le damos la palabra a Marina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí, digamos, es un gusto hoy presentar a dos compañeros y una compañera del movimiento obrero que, bueno, que tan dignamente nos representan en el espacio de la Cámara, digamos, en diputados. Entonces, bueno, voy a empezar por Vanessa. Vanessa, además de ser diputada nacional, es la secretaria general de FESITRAJU y para nosotros es la compañera referente en la conducción de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores. Así que bienvenida Vanessa. El compañero Walter Correa, diputado nacional, secretario general del Sindicato de Curtidores. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Y el compañero Hugo Yasky, diputado nacional, un compañero de largo recorrido para nosotros
y para nuestra organización también, secretario general de la CETERA y actualmente el secretario general de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras, así que gracias Hugo por acompañarnos hoy. Decir que estos compañeros que hoy están acá convocados son compañeros que vienen caminando con el espacio intersindical desde nuestros comienzos, bancando la lucha en la calle y en las distintas instancias. 2x3 me aparecen fotos donde nos vemos juntos militando lo que fue la resistencia de la última modificación de la ley de riesgo del macrismo, y bueno, y realmente siempre el espacio tiene una cercanía muy fuerte con estos compañeros que hoy están acá acompañándonos. Y antes de darle la palabra a Vanessa, por quien vamos a comenzar, bueno, un poco esto, ¿no? Nosotros estamos pensando que en este tiempo extraordinario que nos toca transitar, es imprescindible hacer visible lo invisible, pasar del sufrimiento individual a la acción colectiva, como decía recién Lili, conocer y actuar son dos cosas que van juntas, porque conocemos, luchamos y a su vez luchamos para conocer más. Es necesario identificar las causas en la organización del trabajo y pasar de la evaluación a la acción colectiva. Entonces entendemos que en esta etapa la experiencia de movilización del trabajo vivo, como dice de Jure, o sea, la experiencia del trabajo real, más allá de lo prescripto, de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo, debe necesariamente ser recuperado, que no hay posibilidad, creemos nosotros, de salir de la pandemia sin esta participación, que no solamente tiene que ver con una cuestión, digamos, de la aplicación de medidas de bioseguridad, tanto para la salud como para la higiene en el trabajo, sino que también tiene que ver con la posibilidad del debate y del protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras en todas las instancias, primero de construcción de las reglas necesarias de protección de salud en los lugares de trabajo, y después de la efectividad del control. Recién lo veíamos ahí. A más participación de los trabajadores en aquellos lugares donde los comités existen y están vigentes, más posibilidades de prevención y menos enfermedad y menos riesgo en los lugares de trabajo. Entonces creemos que la clave es la participación, y desde ese lugar pensamos esta instancia. A veces es como que la historia nos encuentra con estos momentos en donde se da la oportunidad de poner arriba de la mesa todas las cosas que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo, también con las malas condiciones y medio ambiente de trabajo, que no son propias de la pandemia, que venían, pero que están quedando muy mostradas, y que nos parece que tenemos que tomar la posta en estas cuestiones. Tomada en una convocatoria anterior decía participar es ser parte, y en épocas en que Tomada era ministro y se medía, digamos, la discusión sobre condiciones de trabajo en los convenios, solo el 28% de los convenios trabajaban estas temáticas vinculadas a condiciones de medio ambiente de trabajo y prevención. Bueno, creemos que es el desafío que tenemos hacia adelante, y bueno, y de eso se trata. Vanessa, te doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Marina. Y bueno, muchas gracias a toda la Intersindical de Salud por la invitación a participar de este panel, y más que nada también felicitarlos por el trabajo que llevan adelante, por cómo han podido articular transversalmente, articular desde las bases, como muchas veces decimos o manifestamos, y pregonamos y practicamos esa unidad del movimiento sindical argentino. A mí me recuerda esta sindical mucho a la Intersindical contra la Violencia Laboral, que también tuvo y tiene una actuación muy fuerte, muy activa, y tiene logros y ha tenido logros y conquistas, entre ellos la iniciativa de la ratificación del convenio 190 de la OIT, entre tantas otras. Así que en primer lugar eso, una felicitación. Venimos hablando con la compañera Marina, ella me viene teniendo al corriente de todas las actividades que están llevando adelante, y creo que si bien esta intersindical precede al COVID-19 y que han tenido una lucha en el marco de la resistencia contra las políticas del macrismo, cuando fue evitar la ratificación en la provincia de Buenos Aires de la adhesión a la ley de RT,
la modificación que hiciera el macrismo, y que los felicito y las felicito por ello también. Si bien la precedió, creo que de repente aparece la oportunidad perfecta, podríamos decir, en el marco de la crisis, en el marco de la emergencia, pero la oportunidad perfecta que deja al descubierto la necesidad de la conformación de estos comités de salud y de seguridad e higiene. Que hay una ausencia de regulación al respecto, es cierto, y que tenemos que caminar en el sentido de que se regule a nivel nacional, porque algunas provincias, bueno, ustedes saben mejor que yo, Santa Fe, por ejemplo, es un caso concreto y real de su aplicación, de la existencia de estos comités, pero el resto del país no, y creo yo, acompañando lo que ustedes han manifestado en estas declaraciones, que hace falta una normativa nacional. Esto se lo hemos planteado desde la Cámara de Diputados de la Nación en varias oportunidades al Ministro de Trabajo, y definitivamente forma parte de la agenda, por lo menos, del movimiento obrero en el Congreso de la Nación. Ayúdennos a esa tarea, sería muy importante que podamos trazarnos una agenda y una estrategia, las dos cosas, para poder implementar esta normativa. Sería muy importante que el conjunto de los diputados y diputadas, por lo menos y por lo pronto de extracción sindical, consensuemos un texto y lo impulsemos con la fuerza de la unidad que ustedes como intersindical llevan adelante y que nosotros tenemos que llevar adelante de la misma manera en la Cámara de Diputados, por lo pronto. Así que, en ese sentido, les digo que cuando los representantes del movimiento sindical nos toca ejercer, además de nuestro rol de representantes de nuestros trabajadores y trabajadoras en cada uno de los gremios de nuestros sindicatos, nos toca ejercer la representación del pueblo también ante el Estado, en los diversos poderes del Estado. Siempre tratamos de hacerlo con la enorme responsabilidad con la que conducimos nuestras organizaciones gremiales y con la fuerza con la que conducimos nuestras organizaciones gremiales y con la fuerza del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras argentinos. En ese sentido hemos tenido una experiencia muy, muy importante en la cual aprendimos mucho todos y todas, que fue el impulso de la ley y la regulación del teletrabajo, que hoy ya es ley, acuérdensela, la 27.555, y que fue un trabajo muy arduo que hicimos desde la Cámara de Diputados y Diputadas, y en especial todos los que pertenecemos al movimiento sindical. Así que en esa inteligencia y con esta disponibilidad y voluntad, me pongo a disposición, a entera disposición, para que podamos trazar estas líneas de acción, de agenda, de estrategia y de proyecto consensuado entre los representantes del movimiento sindical. Y las vuelvo a felicitar mucho por este trabajo de unidad, de base, y con logros concretos y efectivos que han tenido en la resistencia y que tenemos que tener ahora en el marco de nuestro gobierno popular, más allá de la pandemia y post pandemia también. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por tu compromiso de siempre. Y bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Walter Correa. Bueno, compañeras y compañeros, desde ya le agradezco la posibilidad de participar aquí, mandarle un abrazo muy grande a todos los compañeros y las compañeras, un poco seguir con la línea de Vanessa con respecto a qué es lo que pensábamos y cómo articulamos. Y me parece, un poco por el título de este encuentro, destacar como ejemplo qué pasó con todo el tramado, el desarrollo del proyecto de teletrabajo que hoy es ley. Y destacar algunas cuestiones que tienen básicamente la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el Parlamento. En principio, destacar la confianza en cómo los representantes sindicales, transitoriamente ejerciendo el rol de diputado o de diputada, hemos estratégicamente abierto las reuniones para todos y todas, sectores,
tanto los nuestros como del sector empresario, ¿no? Esto me parece una cuestión que supimos ver y convocar, donde en esta cuestión del teletrabajo fue masiva y contundente la participación de todos los sectores, e incluso con mucha paciencia, con mucha sabiduría. No es porque la tenemos, sino porque la ejercimos. Y destacar que la apertura, ¿no?, me parece importante desde el debate, la discusión, no tener una concepción sectaria, más allá que sabíamos que muchos de estos sectores defendían los sectores de su clase, las clases dominantes. Sin embargo, esta cuestión del ejercicio de nuestras tareas como representantes de los trabajadores, en la tarea cotidiana de hacer asambleas, discutir, debatir, consensuar, enojarnos, esto sirvió muchísimo también para ejercerlo en lo que fue la construcción y el debate de este proyecto de ley. Destacar también que cuando legislan los trabajadores y las trabajadoras, por una cuestión de algunos de conciencias, otros de inconsciencia, de cómo el PRO, la derecha, pidió participar en estas comisiones, en esta comisión, en esta discusión, sin ser parte. Sin embargo, se arrogaban el derecho de que cuando los trabajadores y las trabajadoras legislaban más con una centralidad tan importante y contundente como la presencia de nuestros compañeros y nuestras compañeras, fieles representantes de los trabajadores y las trabajadoras, participaron y pidieron participar. Cuestión que no se ejerce en otras comisiones, cuestión que no se realiza en otras comisiones. E incluso también, y esto no lo digo como una autocrítica, sino como un análisis de la realidad, como los propios nuestros también, conscientes o inconscientes, de que, o ese accionar casi patronal, de supervisar la tarea, el ejercicio, la discusión, el debate de los trabajadores y las trabajadoras en el Parlamento. Por eso es que de 20 y pico de proyectos, muchos de los nuestros consideraban que como eran muy buenos abogados laboralistas, por ahí como el compañero Roa o la compañera Vanessa, se sentían con ese derecho a, como yo no voy a legislar para los trabajadores, yo soy abogado. Y esto, con esta concepción colectiva de la clase, se fue llevando. Y esto sintetizó en que había más de 20 proyectos y cómo nosotros como clase, con este criterio colectivo, tuvimos la capacidad y la fortaleza de unificar todo en un mismo proyecto. Y como bien decía el compañero Néstor Kirchner, no los vieron venir. Cuando esto se concretó, obviamente los sectores patronales, a través de sus voceros, los medios nacionales, los medios monopólicos, hegemónicos, Clarín, La Nación, Infobae, bastardearon, vapulearon, menoscabaron este avance del proyecto. Y también dejar este disparador, porque todos somos militantes del campo nacional y popular, políticos, sindicales, y también hacer este análisis para nosotros adentro y tenerlos, de que cómo en este proceso de este gobierno nacional y popular, cómo el sector político amagó, volvió, avanzó, retrocedió, idas y vueltas, es indiscutible. Y cómo los trabajadores legislamos y fuimos claros, concisos y contundentes y avanzamos a paso de elefante, de a poquito, pero con mucha fuerza, con mucho peso y un paso muy sólido. Esto lo digo porque me motiva transmitir esto a mis compañeras y a mis compañeros. Yo había hecho un relevamiento el año pasado de que hay una cuestión que para nosotros no es llamativa, pero sí para el Parlamento es llamativa.
Nuestros asesores tienen su grupo, discuten, debaten, nuestros propios asesores. Nosotros mismos, los diputados de Tracción Sindical, tenemos nuestro propio grupo. Cuestión que desde la política no se articula. Nosotros en los últimos, sin contar este año, los últimos 2 años anteriores, los representantes de los trabajadores en el Parlamento, circunstancialmente y transitoriamente, hemos participado en más reuniones de comisión que cualquier otro sector político. Hemos presentado la mayor cantidad de proyectos que cualquier otro sector político. No hemos faltado, hemos asistido, hemos debatido, y esta es una cuestión de la organicidad que te da el trabajo, que nos da a nosotros el hecho de marcar tarjeta, de firmar un libro, de cumplir un horario, de una rutina cotidiana. Por eso es tan importante que esta cuestión central que se viene, que es el hecho de marcar una salida de esta pospandemia, que esta centralidad la tengan los trabajadores y las trabajadoras, ocupados o desocupados. Pero me parece que impera esta cuestión de la clase. Por eso hay que redoblar los esfuerzos y que en el orden legislativo, en el orden ejecutivo, los trabajadores y las trabajadoras con una clara concepción de clase tengan ese protagonismo, esa presencia, esta cuestión que supimos tener y que después la compañera Cristina Fernández de Kirchner nos devolvió en el 2017, cuando más se necesitaba, no solo de la resistencia, sino de la clase trabajadora. Y ahí es donde aparecen en las listas la compañera Vanessa, el compañero Hugo, quien les habla y muchos compañeros más. Y eso quedó como articulador en la última elección y tiene que volver a ocurrir. Nosotros necesitamos imperiosamente que los trabajadores y las trabajadoras se inserten en las políticas de Estado, se inserten en las políticas territoriales y que articulemos esto que ya lo hicimos y que se está haciendo en esta intersindical, donde nosotros no evaluamos cuál es el sello o cuál es la tendencia, sino los une, como decía Tosco, aquello que luchamos, ¿no? Y me parece que este grupo significa esto. Y también este grupo significa esto en la Cámara de Diputados. Nosotros no venimos de un sector de burocracia sindical o un sector que configuró una estrategia de campaña, sino que hay compañeros y compañeras que es el reflejo de la lucha de 4 años de resistencia y de resistencia a la ofensiva. Así que yo celebro todas estas cuestiones y celebro que profundicemos esto y que también lo militemos, porque esto es una realidad. Y vuelvo a insistir con esto. Cuando la política titubea, porque así son las condiciones, y obviamente que tenemos que fortalecer el hecho de juntar toda la masa crítica que podamos, y tenemos que evaluar la correlación de fuerzas. Sin embargo, nosotros, cuando nos dieron la posibilidad de demostrar que somos capaces de prevalecer los intereses colectivos por sobre los personales, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Hemos sacado una ley importantísima para la clase trabajadora. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar y accionar con el ejemplo, ¿no? Como dice el Papa Francisco, el mejor Facebook, el mejor Twitter es dar el ejemplo todos los días. Y yo confío y sé que mis compañeros que transitoriamente les toca ser diputados o diputadas lo están haciendo todos los días. Muchísimas gracias y bueno, a disposición, como dijo la compañera Vanessa. Gracias, Walter. Muchas gracias, compañero. Bueno, claramente tanto en Vanessa como en Walter nos encontramos, digamos, con estos distintos aspectos que nosotros decimos de la centralidad del protagonismo en este tiempo de las y los trabajadores, cada uno, como me gusta decir a mí, como en el Antón Pirulero,
jugando la parte del juego que le toca en el lugar que le toca, pero está claro que todos estamos jugando el mismo juego. Entonces, les vamos a acercar a los tres los proyectos, digamos, fundamentalmente el tema de, hemos venido conversando ya el tema de comités, la propuesta del espacio, pero esta propuesta que tenemos trabajada al día de la fecha, que tiene que ver con el reconocimiento del COVID como enfermedad profesional, la incorporación en el listado, en la ley de riesgo de trabajo, y también ese relevamiento, esa exigencia de relevamiento a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, del estado de situación, y de atención de parte de la CRT, que consideramos que es imprescindible también para que podamos ejercer ese control que está en la ley, que la ley da sustento al ejercicio de que todos esos datos son públicos, debiéramos conocerlos, y sin embargo no tenemos acceso a ellos. Entonces nos parece trascendente, digamos, también fortalecer la información es poder, y desde ese lugar poder seguir construyendo, digamos, para nosotros el conocimiento es la posibilidad de seguir militando, conocer y accionar van juntos, y bueno, y desde ese lugar les vamos a acercar lo que hemos avanzado en el espacio. Y le damos la palabra a continuación al compañero Hugo Yasky. El audio, Hugo. Buenas tardes. Gracias por la invitación, por la convocatoria. Por un lado, reafirmar y decir que me expresa absolutamente lo que planteó Vanessa y lo que planteó Walter recién. Tenemos una muy alta consideración por esta construcción de unidad entre organizaciones de la CGT y de la CTA, que vienen trabajando ya de hace muchos años, y es el tipo de puntos de encuentro, de puntos de convergencia que necesitamos seguir estimulando. Por supuesto, cuando detrás de un proyecto común tenemos a las dos centrales sindicales en sintonía, todo se hace más fácil. El peso de la palabra de la CGT y de la CTA fue determinante para que, a pesar de todos los obstáculos que había en el camino, y el más fuerte era el de los empresarios, la ley de teletrabajo pudiera salir. Creo que en ese sentido está claro que si podemos traducir esta voluntad de la intersindical en un respaldo orgánico de las centrales, esto sería un aval de peso importante. Si nos ponemos a pensar hoy el tema de la pandemia y el COVID-19 en nuestro continente y en la Argentina, está digamos, en ese momento en el que nos temíamos tener que enfrentar, porque bueno, de pronto suben los contagios, sube la cantidad de víctimas, y por otro lado empieza a haber como una especie de relajamiento, es decir, en el peor momento es donde por fatiga, por cansancio, por estrés, una serie de factores,
hacen que, bueno, lógicamente, después de 3 meses, por más voluntad que haya a nivel del gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires, no podemos decir lo mismo de Larreta en Cava, pero bueno, por más voluntad que haya, se hace difícil sostener. Y también es cierto lo que ustedes señalaban, y que se ve claramente en esa investigación que han hecho. No ha habido de los sectores empresarios una toma de posición responsable que significara generar acciones como las que ellos generan cuando tienen efectivamente algún interés para que esas acciones existan. No las hubo. Creo que han sido excepcionales los casos en que hubo esas acciones y la mayoría de las veces fue por presión e iniciativa de los sindicatos, más que de las propias empresas. Y lamentablemente la tendencia a los contagios va en aumento y los lugares donde la gente se puede contagiar básicamente tienen que ver o con el traslado a los lugares de trabajo o con la presencia en los lugares de trabajo. Por lo cual creo que poder lograr que se defina como parte del listado de enfermedades profesionales el COVID-19 es absolutamente necesario. Al principio logramos que con una resolución de la superintendencia, como lo decía Lili, esta enfermedad fuese incorporada, pero le hicieron un rulito a la resolución y le buscaron un giro que, bueno, llevó a que hoy tengamos reconocido mucho menos de los casos que realmente aparecieron. Lo habíamos alertado, lo habíamos dicho. El ministro Moroni dijo no, el hecho de que aparezca como que, creo que utilizaban la palabra presunción, ¿no? Que supuestamente la incorporación de ese término aseguraba que las ART tenían que de inmediato y de manera automática incorporar cualquier denuncia como efectivamente definición del COVID, y se ve que no funcionó así. Así que me parece que habría que buscar la vuelta por el lado de una ley. Creo que hay un antecedente de una ley, ¿no? Vos me habías dicho, Lili, no sé si era la... Hantavirus. Ah, el Hantavirus. Y ahí hubo una ley. Sí, sí. ¿De qué año fue la ley, te acordás? 2014. 2014. No, Bueno. el hantavirus fue de antes, 2003 fue el hantavirus. Ah, 2003. Y 2003. la del 2000, está bien, antes, mejor. Sí, me parece que me habías dicho vos 2003. Y vamos a buscar esa ley y vamos a ver la manera con Vanessa de poder darle forma a un proyecto. Y va a ser muy importante que si lográramos, lo óptimo sería lograr el respaldo de las CGT, bueno, de todas las centrales. Aquí va a haber un lobby muy fuerte de los empresarios y como ahí hay un vértice un poco
donde digamos, se confunden las aguas de algunos intereses empresarios y de algunos sindicalistas que de alguna manera están de los dos lados del mostrador, digamos, sutilmente. Pero lo están. Por eso, esto lo digo, acá somos un grupo muy reducido, lo podemos hablar con confianza, digo, tenerlo presente, porque quizás sea más difícil lograr que haya un acompañamiento explícito de todos. Ojalá que me esté equivocando, pero bueno, también es cierto que los empresarios van a tratar de llevarnos al punto en el que se diga que existiendo una resolución como la que existe, no hace falta recurrir a una ley. Esa va a ser una discusión. No creo que tengamos el mismo acompañamiento de Moroni que el que tuvimos en el caso de teletrabajo, pero en todo caso es una presunción. Digamos que partamos de la base de que, bueno, puede ser que tengamos todos los acompañamientos. Si los tenemos, va a ser más fácil poder avanzar. Y si no, habrá que esforzarse para tratar de limar las resistencias que puedan existir. Así que bueno, estamos a disposición. Aparentemente se estaría trabajando una ley para crear los comités mixtos. Nosotros le habíamos pedido a Moroni que esa ley viniera del Ejecutivo, sería lo ideal para hacer todo más llano y con más ímpetu. Creo que Alejandro Ferrari estaba trabajando en el proyecto, pero bueno, vamos a ver si está, porque serían dos proyectos que podrían ser convergentes, ¿no? Los comités mixtos para garantizar la prevención, que es la mejor manera de evitar la propagación de los casos, sería la etapa preventiva. Y lo otro, que complementaría para el caso en el que ya la prevención nos rindió fruto. Así que bueno, quedamos a disposición. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, compañero Hugo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Roby. Compañero Roby, para nosotros, Gracias. Roberto Bagadel, secretario general de SUTEBA y miembro de conducción, secretario adjunto a la CETERA. Muchas gracias, Roby. Gracias, Marina. Bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros. Primero decir el gran trabajo que viene haciendo la intersindical de salud, que la verdad que es impresionante. Hay que destacarlo porque primero es una intersindical que se mantiene durante un tiempo muy importante y que ha tenido varios logros. El principal logro, construir unidad entre el movimiento obrero. Yo creo que es lo fundamental, entre las organizaciones de la CTA, de la CGT, con un sentido claro, un objetivo muy caro, que es defender la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Un objetivo muy caro al movimiento obrero. Y se llevaron adelante muchísimas iniciativas. Me acuerdo la batalla que dieron en la provincia de Buenos Aires, concretamente fue impresionante. También hay que decir que por iniciativa de la intersindical
se considera hay presunción del COVID como enfermedad profesional. Más allá de la modificación, las modificaciones que haya que hacer, porque no es perfecta, no es como todo lo que queríamos, pero sin ninguna duda, si no hubiera intervenido la intersindical, no se hubiera construido la correlación de fuerza necesaria entre las organizaciones y el debate adecuado, no hubiera salido la ley. Ustedes fíjense, las resoluciones que salieron, la normativa que salió para determinar claramente que el COVID sea considerado enfermedad profesional, una presunción de enfermedad profesional, aunque no se incorpore al listado, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr ahora. Y creo que hay que seguir en ese camino, y en esto que planteaba Hugo, también lo planteó, bueno, lo plantearon todos, Vanessa, Walter, también Lili Marina. Yo creo que hay que apoyarse en el tema del combate a la pandemia, por un lado con respecto al tema de los comités mixtos, que son una herramienta fundamental para poder enfrentar a la pandemia y que no se propague el virus. Hay que mirarlo desde no solamente de una cuestión de derechos de los trabajadores, sino una cuestión de salud pública, ¿no? Que es fundamental que se constituyan los comités mixtos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos prevenir el tema de los contagios, podemos velar que las normas y la provisión de los insumos de salud y seguridad se den en los lugares, que los protocolos se cumplan, y en caso de contagios poder aislar esos contagios y que no se sigan propagando. Entonces me parece que hay dos aspectos fundamentales. Uno, el del derecho de los trabajadores y las trabajadoras a resguardar nuestra salud, al cuidado de nuestra salud. Pero por el otro lado, razones de salud pública hoy marcan claramente la necesidad de la constitución de los comités mixtos. Y en ese sentido, hemos tenido alguna reunión ya con el mismo Alberto Fernández planteándole este proyecto, con Santiago Cafiero. Creo que se tendría que avanzar en reuniones directamente con Goyán, con Ginés, directamente en la Intersindical de Salud, para plantear este aspecto. Yo el otro día lo vi a Ginés González García cuando se prendió la figura de Evita en el ministerio concretamente, y le dije la necesidad de poder discutir esto, me dijo que estaba dispuesto. Justamente la semana pasada tuvo que ir a varios lugares. Yo creo que habría que llamarlo, pedirle una reunión como intersindical, porque yo creo que desde ese lugar, hoy en la situación que estamos, vamos a hacer mucho más fuerza. Y yo creo que el hueso más duro de roer va a ser el tema de las RT, que son un gran negocio, ¿no? Ahí está claro con los datos que dieron estadísticos, el dinero que invierten o no van a hacer muchísimo lobby para no modificar, para que el COVID no esté dentro de los listados, y por supuesto para seguir funcionando como está funcionando. Aún le marca la normativa que tienen que tener en cuenta la presunción del contagio de COVID como enfermedad profesional, y por los datos que mostraron ustedes, la gran mayoría no lo tiene así, y hay muchos rechazos por parte de la SRT. Yo creo que es un lobby muy fuerte, que ahí sí, como decía Hugo, necesitamos construir la correlación de fuerzas necesaria dentro de la política, del ámbito político, pero también dentro del ámbito sindical, para que eso tenga un apoyo importante y que los lobbies no terminen favoreciendo o impidiendo el tema de la salida de la ley como nosotros esperamos. Creo que es muy importante que desde nuestras organizaciones militemos, lo estamos haciendo nosotros, pero hay que sumar a otras organizaciones sindicales para que se sumen a esta militancia de la constitución de los comités mixtos. Creo que los trabajadores y las trabajadoras están ávidos de participar en jornadas de formación, creo que las tenemos que extender y dar ese debate público, y estoy convencido que con la fuerza que tiene la Intersindical de Salud, el camino que tenemos por delante es poder conseguir conquistar los derechos que nos planteamos. Así que bueno, felicitarlos por el trabajo, a disposición, por supuesto, las organizaciones sindicales de la CTA, y seguir trabajando
para poder lograr estos objetivos, que son muy importantes para los trabajadores, para las trabajadoras y los trabajadores, pero también son muy importantes para la salud de nuestro pueblo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roby. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que hoy están presentes, que nos están acompañando, la conducción de las organizaciones sindicales que hoy están acá con nosotros, y los compañeros militantes. Me quedo con esto último que decías, Roby, en cuanto a la necesidad de que nosotros tenemos que militar fuertemente, tenemos que seguir militando fuertemente este proyecto desde la intersindical, porque el poder extraordinario y el poder político que tiene la deliberación del trabajo, digamos, la posibilidad de la deliberación de los trabajadores y las trabajadoras en sus lugares de trabajo, es la posibilidad de crear nuevas reglas, no solo de organización del trabajo, sino que nos permitan convivir, que nos permitan vivir mejor juntos. Por eso entendemos que los comités son centrales, que tienen que ver no solo con la discusión biosanitaria, sino con que los trabajadores, hablando de trabajo, puedan construir la experiencia, digamos, tomar la propia experiencia, que es un saber que no es individual, que es un saber colectivo, no cualquier experiencia. La experiencia colectiva del trabajo en la reorganización del trabajo, porque este es un tiempo también, digamos, claramente lo muestra la norma recién sancionada de teletrabajo, vamos a salir de la pandemia, nos vamos a cuidar, la única fórmula es la prevención, pero también sabemos que tenemos por delante el desafío de muchas discusiones, los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que ver con la extensión de la jornada, que tienen que ver con la organización del trabajo, y es imprescindible nuestra participación. Así que le voy a dar la palabra a la compañera Lili para el cierre. Muchas gracias de mi parte a todos y todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, seguimos con los agradecimientos y decirle a Roby y a los compañeros diputados que recién Gastón Valente me dijo que en el 2003 Ginés fue quien firmó el decreto de inclusión del hantavirus a la ley de riesgos del trabajo. O sea que tenemos, si bien tenemos un proyecto de ley, esto nos permite tener mucha fundamentación, así que Roby, me parece que ese puede ser, digamos, un buen camino. Agradecerles a todos y a todas las compañeras. Sí, recién me lo pasó Gastón, siempre está muy alerta, al igual que otro compañero, Jorge Cohen, que nos escriben siempre estas cuestiones. Entonces, nos parece realmente muy importante agradecerle a los compañeros diputados, que sabemos que han hecho malabares para estar acá, a Roby, a Marina, y a todos los dirigentes gremiales. Este espacio, sin la apuesta y definición política de ustedes, es imposible. Pero también agradecer a todos los compañeros que están por los Facebook, que han trabajado un montón, como siempre, de prensa, del espacio, y ya vamos incorporando más sindicatos. Siempre lo mismo, esto es una usina, es un trabajo colectivo, siempre se trabaja en eso, nunca vamos a hacer algo que un gremio no quiera hacer, obviamente, y lo más importante es que es una construcción colectiva, transversal y en unidad sindical. Y esto, compañeros y compañeras, creo que es lo más importante de esta intersindical. Muchas gracias, un abrazo virtual a todos y a todas, y le agradecemos profundamente este encuentro. Es el 7º encuentro, y vamos por más. Gracias. Chao, chao. Cumplimos, Roby, para que llegues a tus tareas de cuidado. Gracias, compañero. Gracias, compañera. Gracias, compañeros. Gracias, Hugo. Gracias, Walter. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Así que ahora me tengo que meter. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Lucho. Gracias, Quique. Todo el Chao, esfuerzo que has hecho para que esto salga. Buenísimo. Daniel, Mariana, la India, ahí está. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, Fede. compañeras, compañeros. Gracias. Gracias para todos. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Quique.